Entonces, la semana pasada estuvimos estudiando el día domingo acerca ¿se recuerdan? La higuera que Jesús maldijo y luego cómo esa higuera se secó. Y en ese contexto, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, miren, no se lo dijo a gente no salva, se lo dijo a sus discípulos, les dijo: tened fe en Dios. Y entonces, para que nosotros entendamos, mis hermanos, ese mandato que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos, ¿cuántos aquí por lo menos están tratando de ser discípulos de Jesús? Bueno, entonces ese mandato es para nosotros, los que queremos ser discípulos de Jesús. Y entonces tenemos que entender, mis hermanos, que una cosa es la fe que Dios nos da para la salvación inicial, o por decirlo así, para la salvación de la paga del pecado. Porque en esa fe, mis hermanos, en esa fe que nosotros tuvimos, fue una medida de fe que Dios nos dio a nosotros. De hecho, la misma palabra de Dios dice que Dios impartió una medida de fe a cada uno. Y conforme a esa medida de fe, nosotros venimos y llegamos a reconocer el sacrificio de Cristo. Eso es un don de Dios. Eso es un don que Dios nos dio. Porque nosotros no tuvimos que hacer nada. Por supuesto, sí tuvimos que activar esa semillita que Él puso de fe en nosotros, y a través de nosotros creer en el Señor Jesucristo, creer en su sacrificio, creer que Él murió por nosotros, que resucitó y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso vino y activó en nosotros la primera parte de la salvación, que es la salvación de la paga del pecado. Y por eso es que la palabra de Dios dice en Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice: por medio de nuestro Señor Jesucristo. También en Efesios 2:8-9, no vamos a ir a leerlo, pero dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice: y esto no es de vosotros. Miren, esto es un regalo de Dios. Dice: pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces quiere decir que cuando nosotros recibimos la justificación, ¿y qué es la justificación? Que nosotros somos declarados justos, aunque no lo somos, sino que es por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya habiendo nosotros tenido ese inicio de la fe en nosotros, ahora viene la otra parte de esa fe, por decirlo así, o otro ángulo que Dios espera de la fe que se opere en nosotros. Y entonces, en ese contexto es en donde Jesús le dice a sus discípulos: tengan fe en Dios. Y entonces sí, para que ahora abra su Biblia, vamos a ir a ver, y usted conoce este pasaje, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y este es un pasaje conocido, todo este capítulo es conocido. De hecho, la semana pasada estábamos leyendo ahí acerca de los héroes de la fe, y que una de las cosas que ellos tenían en común, ¿se recuerdan del mensaje de la semana pasada? Una de las cosas que todos los héroes de la fe tenían en común es que ellos no hicieron su propia voluntad, sino que conocían cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, y entonces siguieron esa voluntad. Fíjese que a los héroes de la fe, Dios les pidió muchas veces cosas que ante sus propios ojos eran imposibles de que se cumplieran. Por ejemplo, a Abraham le ofreció que iba a tener un hijo cuando tuviera 100 años. Eso era imposible, humanamente era imposible. Pero Abraham tuvo fe.
le creyó a Dios. Yo le aseguro que Abraham ya miraba esa descendencia, ya miraba ese pueblo que se iba a levantar a través de su semilla. Y hasta la palabra dice que él ya estaba como muerto, dice, ¿verdad? Hablando de ese don reproductivo que tenemos en nosotros, en nuestro ser. Pero aún así le creyó. Y a muchos de estos héroes de la fe, Dios le pidió cosas que ante sus ojos eran imposibles que sucedieran. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Porque hoy cuando nosotros leemos la palabra y vemos las cosas, a veces decimos nosotros realmente, al principio, ¿verdad? Esto será posible. Pero cuando viene la fe y hace la obra que la fe tiene que hacer en nosotros, viene esa certeza. Y eso es lo que dice aquí Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, usted ya lo ha leído muchas veces. Es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una pregunta, ¿cuántos ya se miran perfectos? Con la fe, sí. Pero si nos vemos ahorita con los ojos naturales, nos falta mucho. Pero yo quiero que le ponga atención a este pasaje, porque hay 3 palabras claves, mis hermanos, en este pasaje. 3 palabras clave. Número 1 dice, es pues la fe la certeza. Certeza. ¿Y sabe qué es esa palabra? Certeza significa seguridad. Seguridad. Yo estoy seguro de lo que creo. Recuérdense que cuando inició nuestra fe, lo que hablábamos de para ser justificados, nosotros creímos en el Señor Jesucristo y creemos que ya no vamos al infierno. Pero ahora dice aquí que es la certeza de ¿qué? De lo que se espera. Entonces esa otra palabra es esperanza. Yo quiero que le ponga ojo a esas 3 palabras que están en este versículo. La certeza de lo que se espera, o sea, la certeza de la esperanza que tenemos nosotros. ¿Y qué más dice? La convicción. Y esa palabra convicción significa convencimiento. Estar plenamente convencidos. Y esa convicción, ¿sabe qué es lo importante de esa palabra convicción? Que esa palabra convicción es acción. Ya no es solo como lo hicimos al principio de creer que el Señor hizo toda la obra, porque realmente la justificación que Dios nos dio a través de Jesucristo, toda la obra la hizo Él. El Padre dio a su Hijo y el Hijo se dio a sí mismo. Y Él compró nuestra salvación de la paga y también de la causa del pecado. Él hizo toda la obra. Pero ahora cuando nosotros somos impartidos, cuando Jesús nos imparte y nos dice tengan fe en Dios como discípulos que nosotros queremos ser, nos dice ahora esta fe ya no va a ser una fe que se quede pasiva, sino que va a ser una fe que va a activar en nosotros algo que tenemos que hacer. Y en ese contexto también acompáñeme a Romanos 10:17, porque es importante que nosotros veamos, mis hermanos, cómo es que se produce esa fe en nosotros. También este pasaje usted lo conoce y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero yo ahí encuentro una contradicción. Porque yo estoy leyendo la palabra de Dios, pero ahí dice que la fe es por el oír. Entonces quiere decir que no es suficiente con que yo abra la Biblia y la lea, sino que yo debo activar en mí esos oídos espirituales, aprender a oír la voz de Dios, aprender a oír la voz del Espíritu Santo, para que cuando yo lea la palabra pueda oír la voz de Dios en esa palabra.
Usted se recuerda del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra de Canaán. 1 Corintios 10 dice que de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque ellos fueron idólatras, no obedecieron los mandamientos de Dios. Pero cuando ellos estaban, mis hermanos, a la orilla del Jordán, en Cades, antes de entrar a la tierra de Canaán, y enviaron a 12 espías para que fueran a reconocer la tierra, cuando regresaron esos 12 espías, 10 de ellos traían malas noticias. De hecho, todos decían, sí, la tierra es buena, pero 10 de ellos decían, pero no vamos a poder entrar porque hay gigantes, porque hay ciudades amuralladas y no lo vamos a poder hacer. Y contagiaron a todo el pueblo, tanto que dice que el pueblo decidió ponerse otros líderes, ¿verdad? Quitar a Moisés y a Aarón, poner otros líderes y regresarse para Egipto. Ese era el propósito que ellos tenían. Pero dice la palabra de Dios que había 2, y entre esos 2 había uno que tenía un espíritu diferente. Y si usted lo va a ver allá, Números 14, creo que es en donde está, Caleb hizo dos cosas ahí. Primero, él creyó, porque él dijo, si Dios se agradare de nosotros, nos va a dar a esos cananeos y nos los vamos a comer como que son pan. Pero esa fe no se quedó ahí. Si usted va al 13:10 de Números, en esa parte dice Caleb, subamos pues, vamos a la tierra. Miren, dejen de estar hablando todo lo negativo, todo lo que para ustedes no se puede. Vamos. Él puso en acción esa fe. Y sabe que eso le agradó al Señor. Le agradó a Dios tanto que lo dejó escrito. Dijo, no van a entrar todo este pueblo, excepto mi siervo Caleb, en el cual hay un espíritu diferente. Entonces, mis hermanos, tenemos que dejar de pensar que la fe es solamente creer. La fe es poner en acción. La fe es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Cuál era el propósito que Dios había puesto para el pueblo de Israel? Que entraran a la tierra de Canaán y Él les iba a dar la tierra. Pero ellos no lo pudieron ver. Y dice aquí, entonces, dice que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si usted tuviera la versión de la Peshita, que es la Biblia traducida del arameo directamente, dice, ahora pues la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Esa palabra, escuchar atentamente, quiere decir que es una fe activa, no una fe pasiva. Y entonces, cuando nosotros agarramos la palabra de Dios, cuando nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios, de nada sirve, mis hermanos, que la leamos si no le pedimos a Dios que Él active nuestro oído espiritual para que esa palabra verdaderamente venga y sea Dios el que nos hable. Que sea Dios el que nos dé su mandato. Que sea Dios el que nos diga qué debemos hacer, y no solamente qué debemos hacer, sino cómo lo debemos hacer. Ya la semana pasada vimos que una de las formas es ver que lo que vamos a hacer está respaldado por su palabra. La palabra de Dios es nuestra primera guía para hacer la voluntad de Dios. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no conozco cuál es la voluntad de Dios. Primero, aquí está. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Según lo que dice la palabra. Que seamos perfectos. Que seamos, ¿qué más? Santos. ¿Y qué más?
misericordiosos, como nuestro Padre es misericordioso. En otras palabras, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, que seamos santos y sin mancha para que podamos estar delante de Él. Ese es el propósito eterno por el cual Dios nos llamó. Pero ahí nos dice cuál es el propósito. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a ese propósito? Por eso es que necesitamos escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel tuvo los mandamientos, pero no los quisieron oír, se los dieron escritos. Porque se recuerdan que cuando Dios se los quiso dar a ellos con su viva voz, ellos dijeron: no, mejor que sea Moisés el que escuche la voz de Dios y que Él nos diga. Por eso fue que se fueron y tuvieron que escribirle los mandamientos. Pero Dios en Éxodo 20 lo que estaba intentando hacer era de viva voz darle a ellos esos mandamientos. Y mire, por eso es que es tan importante esta palabra. La fe viene por el oír y por oír atentamente la palabra de Dios, porque sabe que el pueblo de Israel, a pesar de que vio muchas maravillas, el pueblo de Israel, en primer lugar, vio las 10 plagas que atacaron a Egipto y que cayeron sobre los egipcios. Pero ellos, mientras los egipcios estaban siendo juzgados, el pueblo de Israel estaba tranquilo, en reposo, esperando que Dios les diera la salida. Luego vieron la última plaga, que a través de la sangre de los corderos, todos los primogénitos de Egipto murieron, pero los primogénitos de Israel no. Luego vio cómo esa columna de fuego, cuando salieron de Egipto, se posó con ellos y anduvo con ellos. Y mire, la columna de nube y fuego, no crea que era una columnita. No, si eran 600,000 hombres, más sus mujeres y sus niños. Y la columna los cubría, les daba sombra a todos en el día y también les daba calor en la noche. ¿Se imagina el tamaño de esa nube? Era algo tremendo, era algo sobrenatural. Vieron esa columna de nube y fuego. Ellos vieron el mar rojo abrirse, mis hermanos. Pero la fe no viene por el ver. Eso es lo importante que tenemos que aprender. Nosotros podemos ver milagros, podemos ir a cualquier cantidad de esas masivas que se hacen de milagros. Pero el ver los milagros no es lo que va a hacer que nosotros activemos la voluntad de Dios en nosotros. Lo que va a activar la voluntad de Dios en nosotros es que nosotros aprendamos a oír la voz de Dios, y principalmente cuando estamos en su palabra y también cuando estamos en oración, cuando estamos en intercesión. Muchas veces tal vez no estamos en ese momento leyendo la palabra, pero cuando estamos orando, de repente viene Dios y nos habla y nos confirma porciones de la palabra que nosotros ya habíamos leído y que tal vez en su momento no nos reveló. Pero así es como opera. La fe, mis hermanos, actúa sobre la voluntad de Dios. Miren, esos héroes de la fe, todos hicieron conforme a la voluntad del Padre. A Abraham le dijo el Señor: sal de tu parentela, de la casa de tu padre, y vas a ir a un lugar. Y ni siquiera sabía a dónde. Porque a Abraham no le dijeron que iba a Canaán. Solo le dijo: yo te llevaré a una tierra. Y él salió con esa certeza de que lo que no miraba, ¿verdad? La certeza, la convicción. Y esa es la tercera palabra, la convicción. Primero, la certeza es creer. Segundo, la esperanza en lo que esperamos. ¿Sabe que esa palabra esperanza, cuando habla ya en 1 Corintios 13, que dice que prevalecen 3 cosas: la fe, la esperanza y el amor, dice, ¿verdad? Pero cuando usted lee lo que significa esa palabra esperanza, dice que es esperar, pero no esperar así pasivamente. No, es esperar fervientemente, con esfuerzo, esforzándose uno
por alcanzar lo que espera. Por eso es que mire, el apóstol Pablo dice que para él está preparada la corona. ¿Se recuerdan cuando él dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Dice, y entonces por lo demás yo sé que ya me está preparada una corona de justicia. Pero no se queda ahí. Dice, y esa corona está preparada no solo para mí, sino para quienes, dice, para los que aman su venida, para los que esperan su venida, para los que están esperando fervientemente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante, que estemos esperándolo, pero no solo esperando que Él actúe, sino que nosotros también fervientemente trabajando y haciendo su absoluta voluntad. En otras palabras, mis hermanos, la fe se pone en acción cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios. Fe en Dios no es solo creer. Acompáñenme por favor a Santiago capítulo 2. Si la fe fuera solo creer, mire lo que dice aquí. Santiago 2, vamos a leer 19 y 20. Y aquí nos habla el Señor. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. Qué bueno que crees. Pero te digo algo, dice, también los demonios creen. ¿Cuántos saben que los demonios creen? Entonces, ellos saben que Dios existe. Ellos saben que Dios está ahí. Es más, yo le voy a decir una cosa. Ellos ya saben cuál es su fin. Lucifer ya sabe cuál es el fin que va a tener. Sin embargo, sigue ahí, ¿verdad? Sigue trabajando. Sigue trabajando. Fíjese, a pesar de que él no puede tener esperanza de algo bueno, él sí está fervientemente trabajando. Dice, ahí anda atrás de nosotros viendo a quién devorar. Como león rugiente anda. En sus 4 niveles de Satanás, diablo, serpiente y dragón, esas 4 naturalezas de él andan atrás de nosotros. Y conforme más alto vamos, ahí va también más alta la naturaleza de Lucifer que nos va a atacar. Pero mire lo que dice: también los demonios creen y tiemblan, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Tiemblan delante de Dios. Ellos saben que son, aunque nos estén haciendo a nosotros la vida imposible, ellos son siervos de Dios, porque nos están ayudando a nosotros a correr más rápido. Cuando a usted lo vienen a oprimir y lo vienen a atacar, es porque Dios está atrás de eso, para que nosotros seamos cambiados, seamos transformados. Así es que no se preocupe si a usted le están viniendo adversidades a su vida. Dios está en control y Dios sabe por qué lo está haciendo y sabe hasta dónde lo quiere llevar a usted, a qué nivel lo quiere llevar. ¿Y qué más dice? Siguiente versículo dice: mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Miren, este es otro nivel de fe. No es el de la justificación. Esta es una fe que tiene que provocar en nosotros obras. Esas obras es lo que hablábamos al principio, la convicción. Esa palabra convicción también significa determinación. Dios espera que haya en nosotros una determinación. Leamos allá adelante también en 2:26, ahí en el mismo Santiago. Mire lo que dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces no se trata solo de creer, mis hermanos. No se trata solo de la certeza de lo que se espera, sino que también se trata de la convicción de lo que no se ve. Por eso yo les digo, esto se aplica, mis hermanos, principalmente
La fe, si nosotros quisiéramos poner en acción esa fe, principalmente nosotros hemos aprendido que esa fe se aplica en ser obedientes, en seguir para alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas. Esa es la obra más grande que Dios espera que nosotros hagamos. Cuando aquí dice que la fe sin obras es muerta y Él espera que hagamos obra, la primera obra que Él nos está pidiendo que hagamos es que trabajemos en nuestro corazón, que trabajemos en toda esa iniquidad que hay en nuestro corazón, que usted ya conoce cuál es. Marcos 7, 21 al 23 nos da un ejemplo de esa suciedad, esa inmundicia, esa iniquidad que hay en nuestro corazón. Entonces, la primera obra que Dios espera que nosotros hagamos, la principal, es hacer esa limpieza, dejar que Él limpie nuestro corazón, porque incluso ni eso es de nosotros, mis hermanos, ni eso es de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, en Filipenses 1:6, acompáñeme, por favor, Filipenses 1:6. Mire lo que dice aquí. Filipenses 1:6. Dice el apóstol Pablo, estando ¿qué? Persuadido de esto. O sea, tengo la convicción, estoy convencido, eso quiere decir persuadido. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, ni siquiera nuestra fe es para que nosotros nos perfeccionemos, no, es dejar que Él perfeccione nuestro corazón, que Él limpie nuestro corazón. Esa es la mejor obra, es el ministerio más grande, es el llamado más grande. Nosotros le llamamos el supremo llamamiento que Dios nos ha hecho. Por supuesto hay otra obra que tenemos que hacer, si no, no cumplimos con la visión de la cruz. Tenemos que trabajar en nuestro corazón, en nuestro carácter, eso es ser discípulos, pero también tenemos que hacer la obra con el cuerpo de Cristo, de hacer discípulos, a servir al cuerpo de Cristo también. Pero la principal, la que sostiene todo, es la obra que nosotros hacemos, dejando que Dios perfeccione en nosotros su carácter, su gloria. Miren, hoy cantábamos glorioso, glorioso, cuán glorioso eres. Dios quiere compartir esa gloria con nosotros. Él quiere compartir esa gloria. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Entonces, hoy quiero, mis hermanos, que se queden esas tres palabras en nosotros. La fe es certeza, es esperanza y es convicción. ¿Sí? La certeza es creer lo que yo sé, lo que ya su palabra me dice que es. La esperanza es esperar lo que viene, pero esperándolo con fervor, con pasión, con deseo. Esperemos la venida del Señor Jesucristo, expectantes, mis hermanos. Tengamos esa expectativa. Jesús viene pronto, Cristo viene pronto. Esa es nuestra esperanza. Y la convicción de lo que no se ve es que aunque nosotros no nos vemos perfectos todavía, sepamos que Dios es el que va a completar la obra. Amén, amén. Fíjense que hay un pasaje que a mí me gusta mucho y hoy lo veníamos recordando con mi esposa. Les voy a pedir que me acompañen a Lucas capítulo 8. Creo que tiene aplicación para esto. Lucas capítulo 8. Y lo vamos a leer completo para que veamos cómo se activa la fe. Versículo 40 en adelante.
Vamos a leer varios versículos. Es la historia de aquella mujer que tenía flujo de sangre. ¿Cuántos se recuerdan? Dice, versículo 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Aquí es donde empieza lo bonito, mire pues. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Se imagina cuántos eran? Si en varias ocasiones él alimentó en una ocasión a 5,000 y en otra 4,000. Era una multitud tremenda. Le oprimía a la multitud, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? Dice 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Miren, ella había puesto su fe en los médicos primero, ¿verdad? Y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús, conociendo, ¿verdad?, dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y en el versículo 48, él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Mire qué tremenda esta historia. Yo la he leído varias veces, pero hoy no pude evitar que el Señor me trajera esta historia, porque es exactamente lo que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, mis hermanos. ¿Sabe que la mujer esta, por tener ese flujo de sangre, ella era inmunda? Ella era inmunda. Nadie se le acercaba. Y de igual manera, mis hermanos, nuestro corazón, como esa mujer, nuestro corazón está lleno de iniquidades, de inmundicias. Pero alguien le habló a ella de Jesús. Y entonces, cuando ella oyó de Jesús, creyó, tuvo la certeza de que si ella iba y tocaba por lo menos el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sanada, iba a ser liberada, iba a ser limpiada de esa inmundicia, de esa iniquidad. Ahí vemos la primera parte de la fe. Pero yo me imagino que cuando ella salió de su casa ese día, ella iba expectante, iba con una esperanza tremenda de llegar a ese lugar. Y tanto que miren, como la multitud era grande, algunos dicen que ella iba arrastrándose entre los pies de los demás. La palabra no lo dice, pero puede ser, porque dice que ella tocó el borde de su manto, o sea, abajo. Y ella iba con esa esperanza de que si yo lograba alcanzar al maestro, ella iba a ser sana. Y activó la fe. Esa convicción entró en ella. Y entonces ella puso en acción esa fe. No se quedó solo con creerlo, porque ella pudo haberle pedido como los demás le pidieron. ¿Se recuerdan que muchos le pidió? Y algunos ni los tocó el Señor Jesús para sanarlos. Pero ella
iba con la esperanza y con la convicción de que si solo tocaba el manto de Jesús, ella iba a recibir sanidad. Y así fue. Pues es lo mismo para nosotros, porque nuestro corazón está lleno de maldad. Y el Señor Jesucristo nos ha prometido, mis hermanos, que nosotros podemos llegar a ser perfectos, que si limpiamos nuestro corazón vamos a ver al Padre, que si trabajamos en esas maldades que están en nuestro corazón, un día vamos a llegar a ser santos como Él es santo, que su misericordia se va a formar en nosotros, y todo lo que tenemos que hacer nosotros es creer, tener una firme esperanza y poner en acción esa fe. ¿Cómo? Obedeciendo lo que su palabra dice. Tenemos todas las instrucciones de nuestro Padre en esta preciosa palabra. Pero yo las puedo creer y no obedecerla, como hacen los demonios, como dice, ¿verdad? Creen en Dios, mas no obedecen. Mire, aquí afuera, casi todas las personas con las que usted hable le van a decir que creen en Dios, ¿o no? En los lugares donde nos movemos, si usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Pero está haciendo su voluntad? No. Entonces la diferencia que Dios quiere ver en nosotros es que activemos esa fe en obediencia a su palabra. Amén. Entonces yo espero que esto quede esta mañana. Esas 3 palabras. Ese es el fundamento de la fe. No solamente creer para salvación y justificación, no, creer para poner en acción. Y en ese contexto yo quiero que se ponga de pie y me acompañe a leer un pasaje más. Es el último que vamos a leer, Hebreos capítulo 10. A mí me encanta este versículo. Desde que lo oí me enamoré de este versículo, porque de verdad este pasaje, Hebreos capítulo 10, versículo 37 en adelante, porque nos habla de cuál es la esperanza que tenemos y la fe que debemos poner en obras. Y quiero que usted lea conmigo el último versículo. Ahorita los primeros los voy a leer yo. Dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿cuántos lo están esperando? ¿Y cuántos lo creen? Amén. Y no tardará, dice, mis hermanos, no tardará. Miren, la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice fue inspirada, es inspirada. Hoy está siendo inspirada. Dice: el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es su palabra el día de hoy, mis hermanos. Pero mire lo que dice: mas el justo vivirá por fe. Pero ahí está la advertencia. Mire lo que dice: y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a nuestro Padre. Ahora sí quiero que usted repita conmigo esta última parte. La vamos a repetir a la 1, a las 2 y a las 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tienen fe para trabajar en su alma, en su corazón. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar al Señor para que esta palabra se quede sellada en nuestro corazón. Gracias, 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 Jesús. En primer lugar, mis amados hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios
porque hemos dicho que tenemos fe, pero no hemos sido obedientes a su palabra. Hemos tomado nuestras propias decisiones sin consultarle a Dios. Hemos emprendido negocios muchas veces sin consultarle a Dios. Incluso tal vez nos hemos casado con alguien sin consultarle a Dios, y esa es su voluntad. Y tal vez estamos padeciendo las consecuencias de haber tomado decisiones sin tomar en cuenta a Dios. Pero pidámosle perdón al Señor por todo lo que hemos hecho fuera de su voluntad, por todo lo que hemos emprendido sin pedirle a Él su dirección, y sabiendo que Él cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura todo lo que nosotros hemos echado a perder. Pidámosle perdón al Señor por toda la desobediencia que ha habido en nosotros y aún en nuestros padres y nuestros antepasados, para que no nos alcance a nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos, Señor, a tu presencia a pedirte perdón, Padre Santo. Pedirte perdón, Señor, porque esa fe que tú nos has dado no ha sido suficiente, Señor, para que nosotros creamos que debemos oír tu voz en todas las cosas, que debemos escuchar tu voz en todas las cosas. Y principalmente, Señor, no hemos obedecido tu voluntad en nuestras vidas, Padre. No hemos obedecido los mandamientos que están en tu palabra, ni toda aquella dirección que tú nos has dado, Padre. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón también porque nuestros oídos, Señor, no han estado atentos a oír tu voz. Aun cuando vamos a orar, Señor, hemos sido más nosotros los que hablamos y no te dejamos a ti hablar, Padre Santo. Padre, te pedimos perdón. Padre, te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, que destapes nuestros canales auditivos, porque ahora sabemos, Señor, que esa fe se activa por el oír tu palabra, por oír tu voz, Padre Santo. Padre, háblanos. Quita, Señor, todos los tapones que tenemos en nuestros oídos espirituales. Igual, Señor, todas las vendas que tenemos en nuestros ojos, Señor, para que podamos ver la luz y escuchar tu voz, Padre Santo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento también, Señor, venimos todos juntos y dígaselo usted al Padre. Señor, renunciamos, Señor, a toda incredulidad. Renunciamos, Señor, a toda falta de convicción, Padre Santo, de poner por obra tu voluntad. Padre, te pedimos, Padre Santo, que aplique sobre nosotros, sobre nuestros sentidos espirituales, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, pon tu sangre en nuestros oídos para que sean destapados, Señor. Señor, pon tu sangre en nuestros ojos como colirio, Señor, que quite todo aquello que está entenebreciendo, todas esas tinieblas, Señor, que hay en nuestros ojos, Padre, sean quitados, Padre Santo. Y Padre, así como le dijiste a esa mujer que ella era salva, Señor, de esa enfermedad que ella tenía, Padre, nosotros clamamos, Señor, que nos salves de toda esta iniquidad que hay en nuestro corazón, que nos salves, Señor, de todo ese ego, Señor, con el cual nosotros hemos pretendido gobernar nuestras propias vidas, sabiendo, Señor, que tú eres el que quiere dirigirnos, el que quiere guiarnos. Padre, que se haga en nosotros verdaderamente que ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí, que Cristo es el que me guía, que Cristo es el que me dirige, que Cristo es el que me lleva, Señor, de regreso a tu casa, Padre. Padre, en el nombre de Jesús yo ministro sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, sanidad y liberación. Padre, quita toda soberbia de nuestro corazón,
Quita, Señor, todo ese deseo, Señor, de gobernar, de autogobernarnos, Padre, para que podamos, Señor, tener la humildad y poder nosotros dejar que seas tú, Señor, el que obre en nuestro ser, el que obre en nuestras vidas, el que obre en nuestras familias, Padre Santo. Y en el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que se rompe toda obra del enemigo, toda obra de Lucifer en la vida y en la casa de todos los que estamos en este lugar esta mañana, Padre Santo. Padre, se rompen todas las cadenas, todas las ligaduras, Señor, toda obra del enemigo, Señor, que se ha levantado sobre cada uno de nosotros, se rompe por el poder de la sangre de Cristo Jesús, por el poder del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se deshace toda obra, Padre Santo, y en el nombre de Jesús, Padre Santo, todos y cada uno de los que estamos en este lugar somos llenos del Espíritu Santo. Hay una llenura nueva, Señor, hay un poder nuevo del Espíritu Santo siendo ministrado. Padre Santo, activa en nosotros el poder del Espíritu Santo. Llénanos de ese aceite fresco de la unción de tu Espíritu. Bautízanos, Señor, con Espíritu Santo y fuego, Señor, y el Espíritu Santo obre poderosamente en nosotros, Padre Celestial. Gracias, 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 gracias. Padre, activa esa fe en nosotros. Activa esa fe en nosotros. Activa esa certeza, Señor, esa certeza de que podemos llegar a ser de limpio corazón, que podemos llegar a la casa del Padre. Quita toda duda, Señor. Quita toda inseguridad, Padre Santo, que haya en nosotros. Padre Santo, tú nos has capacitado, Señor. Tú nos has dado esos 3 poderosos recursos, Padre. Así como se lo diste al pueblo de Israel, la sangre, el fuego y las aguas de tu palabra, de tu nombre, Señor. Así como se lo diste al pueblo de Israel para que pudieran llegar no solo a Canaán, sino al monte de Sión. Tú nos has dado, Señor, esos 3 elementos a nosotros también, Padre, y esos 3 elementos van a estar con nosotros. Y sabemos, Padre, que si nosotros nos esforzamos, si activamos esta fe, Padre, no vamos a llegar solamente al reino de Dios, sino que vamos a llegar al monte de Sión, en donde está el Cordero con su esposa, con sus 144,000, Señor, que tienen un canto que nadie sabe, Padre Santo, porque ese canto lo aprendieron, Señor, aquí en esta tierra, Señor, dejándose guiar, aprendiendo a oír la voz del Cordero, Señor. Por eso le pueden seguir a donde quiera que Él va, porque escuchan su voz, conocen su voz y le siguen, Padre. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, esta mañana. Gracias, 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 gracias. Levante sus manos. Vamos a adorar un momento al Señor.